Buenas tardes. Muy bien. ¿Me escucharon cuando hablé antes? Estaba sin la raya esto del micrófono, pero parece que no estaba transmitiendo. ¿Escucharon algo de lo que dije? Sí, doctor, en un inicio. Doctor. Mm, ya. Bien, bueno, estos aparatos son, causan angustia. Entonces, básicamente la pregunta era, ¿qué entienden ustedes por angustia, por ansiedad? Que ahora vamos a utilizarlo como sinónimos, ¿no? Algunos autores hacen discriminación respecto a al significado de angustia y de ansiedad. Algunos indican que la angustia se utiliza como un término para este estado dentro de la normalidad, ¿no? Y ansiedad ya tendría una acepción más patológica. Pero ahora vamos a usar indistintamente el término ansiedad o angustia. Entonces, jóvenes, les preguntaba, ¿qué es la angustia para ustedes? Podría A ser ver, un estado como de Preocupación. intranquilidad para una persona que esté inquieta y ya, que está causado por algo, por algo que siente como peligro, como algo desagradable que está por venir. eso, bien. Bien, entonces, algunos más que puedan agregar algo a este concepto o difieren de esto. ¿Nadie? A ver. Creo que les he generado angustia. O tal vez tienen otro problema de angustia que ya es problema. El poder manifestarse frente a los demás, ¿sí? Es muy interesante esto, me parece, en este momento. Hay un silencio, o no están en la pantalla, o hay temor a hablar en público. Entonces, esto también tiene su nombre del momento. Bien, jóvenes, les comento que está bien lo que han indicado, lo que ha indicado su compañero. En general, el término que más, la explicación más aceptada para la ansiedad es de que es una reacción global del organismo ante situaciones que percibe como amenazantes para sus existencias, ¿no? Estas amenazas pueden ser emocionales, cognitivas, somáticas, ¿no? Una amenaza a nuestra salud, por ejemplo, a nuestra integridad física y a nuestra conducta en la vida social, por ejemplo, ¿no? De que podamos ser criticados, humillados en públicos, etcétera. Entonces, esto nos va a generar ansiedad, ¿sí? Entonces, es el término que la OMS también utiliza para explicar lo que es la ansiedad. Eh, ¿Qué grados de ansiedad conocen ustedes? ¿Será un solo grado de ansiedad? ¿Tendrá diferentes magnitudes? ¿Cómo vivencian? Todos vivenciamos angustia, ansiedad en algún momento de nuestra vida. Podría ir, doctora, desde una persona que prácticamente ya controla su ansiedad y no lo expresa para que lo vean todos, sino que se queda en su mente atrapado. Y en otra persona que ya se nota que está ansiosa, temblando, está hablando con trabas. Depende también de la persona, o sea, qué tan capaces de controlar la ansiedad. Muy bien. Evidentemente, ¿no? Tiene que ver mucho la personalidad y también la intensidad del factor desencadenante también puede tener que ver, ¿cierto? Los factores genéticos obviamente también están involucrados en esta intensidad que vivencia cada persona. Cada persona tiene una situación de ansiedad. Por ejemplo, a muchos les encanta hablar en público, se desenvuelven una maravilla, ¿no? Son como peces en el agua. En cambio, otros, más bien, no, nos quedamos paralizados, nos callamos, no podemos verbalizar, ¿sí?
Y eso no quiere decir que uno desconozca el tema, no lo sepa, nada de aquello, ¿no? Sino se refiere a los grados de ansiedad que esta persona va a generar, ¿sí? Bien, entonces, como tú dices, la ansiedad puede ser leve y puede desarrollarse a un grado de importancia que puede involucrar la vida. ¿No? El pánico, por ejemplo, es un grado extremo de ansiedad, donde uno pierde totalmente el control de sí mismo y es por evitar esta sensación, esta angustia, es capaz de tirarse por una ventana, ah, hacer saltos increíbles, arriesgar su vida corriendo por la calle, por ejemplo, ser atropellado, ¿no? No contemplar, asegurar su vida, hasta ese grado puede llegar la ansiedad, la angustia, ¿sí? Bien, entonces también podemos decir que una característica es de que la amenaza que sentimos puede ser incierta y difusa. Esta ansiedad está como dirigida siempre al futuro, no es tanto al presente, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Sí? Muchas veces cuando ya es patológico también, bueno, aunque no sea patológico, en cualquier momento uno siente angustia de pensar en su futuro. ¿Qué va a ser de mí más adelante? ¿No? ¿Qué me va a pasar? O a los míos también, ¿cierto? Y también puede ser paralizante. En general, estas son características de la ansiedad, ¿no? En general. Ahora bien, hablando de la angustia en términos de que está presente en nuestra vida, que está dentro de lo normal, entonces vamos a pensar en la angustia como una reacción de alerta, un aviso para nosotros, ¿no es cierto? Nos vamos a angustiar si no hemos tenido tiempo de estudiar completamente un tema, de prepararnos para algún evento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bueno, porque va a hacer que nosotros extrememos los recursos para completar lo que nos falta, por ejemplo, para prepararnos para lo que estamos conscientes de que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, el estrés está bien para nosotros, la ansiedad, ¿no? Que en este momento estaríamos llamando estrés. Después también la angustia facilita las funciones cognitivas. No sé si se han dado cuenta alguna vez que cuando están angustiados, cuando un tema es difícil, algo, muchos aprenden mejor en ese estado, ¿no? Alguna vez yo bromeo con mis alumnos y les hago alguna advertencia, digamos, ¿no? Para aumentarles la adrenalinita. Entonces, claro, eso aumenta su estado de atención, se concentran mejor. Si yo les digo, esta pregunta va a entrar al examen, por ejemplo, todos están atentos, ¿no? Aprenden más rápido. O si les digo, o si llegan tarde, van a perder puntos. Entonces, se angustian, ¿no? Si están sobre la hora, pucha, si llegamos tarde, vamos a perder puntos. Entonces, se apresuran más, ¿sí? Entonces, esto promueve a mejorar una situación. En estos aspectos, la angustia es favorecedora para nosotros, ¿sí? Incluso el aprendizaje también. Cuando estamos angustiados, creo que aprendemos más, ¿sí? Para superar obstáculos. De repente, cuando creemos que estamos en riesgo, estamos entrando en angustia, la fuerza se nos duplica, ¿sí? Podemos estar despiertos más tiempo, este tipo de cosas, ¿no? Obviamente también nos ayuda a encontrar soluciones. Esto es dentro de lo que la angustia o la ansiedad no es patológica, es parte de nuestra vida, ¿sí? Ahora bien, hay que diferenciar de la angustia la tensión, ¿no? La tensión ya es una reacción inespecífica del organismo a la supresión de urgencias psicológicas, o digo fisiológicas, perdón, ¿no? Estas urgencias fisiológicas como el hambre, la sexualidad, la sed, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas son funciones específicas que eh, que no estamos satisfaciendo, eso nos va a producir tensión. Pero uno tiene una cena opípara cuando ha tenido hambre, está uno de lo más relajado, ¿verdad? Esa es la tensión, ¿no? Entonces eso no hay que confundir con la angustia. El estrés.
es reaccionar ante demandas cercanas a los límites de la capacidad de adaptación, ¿cierto? Este es como un límite entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica, ¿no? Si no somos capaces de adaptarnos a una situación de estrés y que va a pasar a hacernos más bien a tener una conducta inadecuada o a paralizarnos o constituirse un problema para nosotros, entonces ya va a dejar de ser de estrés para ser una ansiedad patológica, ¿no es cierto? Muchos dicen también estrés positivo, estrés negativo, etcétera, ¿no? Le dan otros nombres también. Pero ahora vamos a hablar de estrés como una reacción que roza la capacidad de adaptación de nosotros. Cuando sale de eso ya se va a convertir en una ansiedad patológica. Después hay que discriminar también del miedo. El miedo es un término que se utiliza específicamente cuando sabemos a qué le tememos, ¿no? Hay una amenaza objetiva, dice. Por ejemplo, si estamos en la calle y nos aparece un perro rabioso con salivación, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos miedo, todo nuestro cuerpo reacciona frente a una situación de real peligro para nosotros. Objetivo, está ahí delante de nosotros. Esa es la causa, ¿sí? Bien, hay que hablar también dentro de todo lo que es la ansiedad, la angustia, de la angustia existencial, ¿sí? Entonces, esta angustia la vivimos todos en diferentes momentos, ¿no? Como están leyendo ahí, dice, nos está presente con nosotros, está viviendo con nosotros y puede hacerse tangible en algunos determinados momentos, ¿no? Va a estar con nosotros desde que nacemos a morir, hasta la muerte. ¿Qué les recuerda eso? Del nacimiento a la muerte. ¿Qué hemos estudiado respecto a esto? A ver, jóvenes, ¿se han olvidado de los primeros temas que hemos avanzado? Ciclo vital, doctora. Al ciclo vital, ¿no es cierto? Incluso desde la lactancia tenemos ya ansiedad. Hay una patología en los bebés que se llama angustia de separación, ¿sí? Fíjense que desde ahí ya está empezando a manifestarse la angustia, ¿no? En este caso de la angustia de la separación en un modo patológico, ¿sí? Bien. Después, al ir atravesando cada etapa del ciclo vital, vamos a tener angustia. Estamos terminando una etapa y vamos a empezar otra que nos es desconocida, ¿sí? Y esto va a generar en nosotros una angustia propia. Muchos de nosotros tal vez recordamos cuando hemos pasado de la niñez a la adolescencia o cuando hemos pasado del último curso de escuela y vamos a pasar a la secundaria, ¿no? A un ambiente distinto, a una situación ya de preadolescencia, si quieren, pero donde la situación social, por ejemplo, que vamos a estar es diferente, ¿cierto? Entonces, ahí también va a haber angustia, ¿no? ¿Cómo será esta nueva situación de colegio, la secundaria? Ya tenemos que ser distintos y hay cosas distintas que vamos a saber, ¿sí? Ahí hay también una angustia propia a la situación, ¿sí? Cuando vamos a pasar a ser jóvenes, ¿no es cierto? Ya tenemos más responsabilidades, ¿no? El estudio es más serio, ustedes están estudiando medicina, ustedes son la juventud, ¿no? Entonces también viven angustias, ¿sí? Esta carrera es de angustia, o la angustia a uno es de harta responsabilidad. ¿Cómo mira en el futuro? Mis pacientes estarán bien, no habrá situaciones adversas para mí, ¿sí? Podré salir al extranjero, no sé cómo será mi futuro más adelante. Entonces, todas estas son angustias que todos vivenciamos de una manera u otra, en un aspecto o en otro también, ¿no? Y a eso se llama angustia existencial y que para que ustedes vayan recordando mejor, va a estar muy presente en cada etapa de nuestra vida, ¿ya?
Bien, habíamos dicho que tener mayor o menor angustia es también un rasgo de personalidad, ¿no? Está formándose a través de toda nuestra vida, a través de todo nuestro desarrollo también, ¿no? Depende también un poco de, o sea, aparte de la genética, de las vivencias que hemos tenido, ¿no? Todos podemos tener vivencias diferentes. Algunos tendremos una niñez muy desafortunada, por ejemplo, ¿no? Y su resiliencia será fuerte y no tendrán grandes niveles de angustia. O otra persona que vive muy bien fácilmente puede tener angustia, ¿no? Y va formando parte de su personalidad también. Si recuerdan algunos tipos de personalidad que se destacan por tener como un síntoma importante la angustia, la ansiedad, podemos recordar quizás, si se acuerdan de los tipos de personalidad, cuáles tipos de personalidad cursan con angustia. ¿Qué dices, Nicole? Sergio, María, Diego. Los de personalidad obsesiva. Bien, los de personalidad obsesiva tienen mucho contenido de ansiedad. ¿Quiénes más? Las personalidades histriónicas también cursan con altos grados de ansiedad, igual que las evasivas, ¿sí? Bien, bien, Nico. Bien, entonces ahora pasamos allá a hablar de la ansiedad patológica, ¿no? ¿Qué nos va a caracterizar que una ansiedad sea patológica? Ya no sea de preservarnos o de ayudarnos a superar obstáculos, sino más bien que nos entorpece en la vida, la salud. Aquí tienen las características, ¿no? La intensidad. em, Tiene que ser muy fuerte. Uno ve a esa persona, pero retorcerse de angustia, ¿no? Entonces, de inmediato, a simple vista, notamos eso, ¿no? Es la intensidad de eso. Va a llegar, como les decía, a grados de agitación psicomotriz, ¿no? Que van a estar corriendo sin control. También vamos a tener la persistencia en el tiempo. Uno, hay alguna situación, lo ve ansioso, pero ya, de un rato se me ha pasado, me he puesto mal, pero ya estoy bien, ya pasó, voy a hacer lo que tengo que hacer y superar lo que tengo que hacer, ¿no? Pero estas personas no, están día tras día en ese estado de ansiedad, ¿no? Sin resolver los problemas y más bien pueden estar empeorándose sus problemas, ¿no? Entonces, la persistencia es también una característica en la ansiedad patológica. La recurrencia, o sea, le da un mes está tranquilo, al otro mes le vuelve a dar, al otro mes le vuelve a dar, ¿no? Por periodos. Eso también ya tiene un significado patológico, ¿sí? Y lo más importante es de aparición sin causa evidente, ¿no es cierto? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has asustado? ¿Te han robado? ¿Qué ha pasado? ¿Te han llamado la atención? ¿Por qué estás así? ¿No te llevas mal tal vez o te llevas bien en el trabajo? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Estoy bien en mi familia, mi trabajo me agrada. Entonces es sin causa aparente, ¿no? Entonces esos elementos ya indican que la ansiedad es patológica. Bueno, tenemos ahí el siguiente, por favor. Estas. Les he puesto este término que es bien antiguo, ¿no? Un poco para hacer historia. Se llamaba antes a los trastornos de angustia neurosis, ¿no? Entonces de ahí viene ese término neurótico, ¿no? Decimos neurótico, esa persona problemática, ambivalente, que está sufriendo constantemente, hace sufrir a su entorno, ¿no? Esa persona ansiosa. Ya desde 1777, como ven aquí, ya se empiezan a percibir estos síntomas, ¿no? Llama la atención estas enfermedades
En ese entonces pensaban que eran del sistema nervioso exclusivamente, ¿no es cierto? Y que no cursaban con fiebre o afección orgánica. Entonces nosotros como médicos, cuando vemos que una persona está inquieta, pensamos, puede ser una enfermedad o la misma persona puede decir, no, examíneme doctor, no me siento bien, ¿no? Entonces vamos a ver qué elemento hay que pueda cursar, pueda justificar una enfermedad somática, ¿no? Entonces, en esos tiempos lo más llamativo, lo que nos dirigía a una enfermedad así, eran la fiebre, ¿no? O las dolencias de alguna parte del cuerpo, a la palpación, etcétera. Entonces, ellos se asombraban porque estos pacientes no presentaban evidencia clínica de algún trastorno orgánico, ¿sí? Entonces, decían es el nerviosismo nomás, decían, ¿no? Y al final tuvieron este término de neurosis. Siguiente, por favor. Estas. Bueno, esas neurosis que ahora vamos a llamar trastornos ansiosos, tenían otras características además, ¿no? Tenían actos rígidos, eran inapropiados, tenían alteraciones menores del afecto, eran conflictivas estas personas que se llamaban neuróticas en ese entonces, ¿no? O sea, en términos generales, no había como ahora hay una clasificación más específica de estas enfermedades, ¿no? Sino en general se llamaban neurosis y tenían estos rasgos que aún todavía hay en diferentes trastornos de ansiedad. Y les decía, reacciones desproporcionadas a los conflictos que vivían, ¿no? Y obviamente no había patología orgánica. Y en esos tiempos eran más asequibles a la psicoterapia, ¿no? Estas. Bueno, la CIE-10 ya habló de los trastornos neuróticos, ya no de neurosis. Esto hace muchos años atrás también. Y las llamó disturbios mentales sin base orgánica, demostrable. Entonces, si bien no podía mostrar en esos momentos, ahora ya sabemos que hay una fisiología que puede estar alterada, ¿no? Y que los pacientes entendían como enfermedad, había juicio de enfermedad, algo en mí no está bien, estoy enfermo de algo, ¿no? No es como en la psicosis que dicen, no estoy enfermo, ¿por qué se asombran de que soy el rey de Persia y he venido por acá? Entonces hay juicio de realidad y de enfermedad, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos al siguiente cuadro, por favor. Esto es. Bien, entonces de ese término de trastornos neuróticos, ahora se utiliza el término trastornos ansiosos, ¿no? Y son conocidos como disturbios mentales sin base orgánica demostrable, comprensibles para el paciente con juicio de realidad. Esto se va a mantener. Siguiente, por favor. Esto es. Entonces, ahora vamos a hablar de las formas clínicas de la ansiedad, las más destacables vamos a comentar, ¿no? Entonces, tenemos la neurosis de ansiedad que ahora se conoce como trastorno de angustia o trastorno de pánico, es lo mismo, angustia o pánico, esos nombres se congelan ahí, ¿no? Trastorno de angustia o pánico. Entonces, fíjense que este es uno de los trastornos que cursa con crisis de pánico que son muy graves, muy intensos. Como les decía, esas personas entran en agitación psicomotriz, están casi aterrorizadas, no pueden controlarse, hacen cosas que exponen su vida, ¿sí? Entonces, esta presentación es súbita, ¿sí? Y tiene un tiempo breve de permanencia, ¿sí? Entonces, aquí dice sentimientos de opresión y tristeza ante la perspectiva de un peligro desconocido, ¿sí? Es automática, no es específica, hay peligro, una angustia anticipada, controlada, ¿no? Y como decía, pánico, fracaso de control del yo y entran en crisis. Son personas que hay que sujetarlas, hay que sedarlas en ese momento. Bien. Siguiente, por favor. Ya. Otro trastorno es este de ansiedad generalizada. Es un término también que permanece.
En este trastorno, el tiempo es más prolongado, el tiempo de duración es más prolongado, dura meses incluso, ¿no? Y la persona está inquieta, siente que algo le va a pasar, paulatinamente va aumentando esa sensación. Entonces, empiezan a estar susceptibles dentro del trabajo o dentro de su ambiente escolar, por ejemplo, ¿no? Son personas que poco a poco se van este, quedando en la casa, ya no quieren salir a la calle, ya no quieren enfrentar las actividades diarias, ¿sí? Entonces, esa es la ansiedad generalizada. Hay que diferenciar bien de la otra que es la de pánico, ¿no es cierto? Estas personas generalmente vienen a la consulta cuando a veces ya tienen llamadas de atención en el trabajo o incluso ya las han despedido, ¿no? Entonces los familiares o ellos mismos, como tienen juicio de enfermedad, buscan ayuda. Esto ya me está ocasionando demasiados problemas y piden una ayuda. Entonces se hace un tratamiento que después ya vamos a hablar. Otros son los trastornos fóbicos que ustedes ya han avanzado, creo, en algún tema, ¿no es cierto? ¿Sí estoy en lo cierto o estoy mal? Sí, doctora. ¿No es? Sí, ya. ¿Alguien me indica qué fobias han desarrollado, de qué les han hablado? Ya. Bueno, hay fobias específicas, ¿no? Que pueden ser ambientes donde pueden correr peligro, por ejemplo, las personas, como la agorafobia. Hay a objetos o a situaciones específicas también, ¿no es cierto? Entonces, en las fobias sí hay un miedo y es un miedo conocido, determinado, ¿no? El tener fobia al agua o a los insectos o a las víboras. Entonces, es una fobia bien determinada, ¿no? Un miedo bien determinado, ¿sí? Y que reconoce causas psicológicas también, ¿sí? Después tenemos los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Este diagnóstico actualmente en la última clasificación de enfermedades en el ICD-11 está ya dentro de otra categoría, pero todavía se la usa en la clínica como una enfermedad que tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿no? Estas obsesiones, estas ideas repetitivas que causan este malestar en la persona, que reconocen que no son adecuadas, pero que no pueden alejarlas del pensamiento, caracteriza al trastorno obsesivo. La compulsión, creo que les he indicado muchas veces, involucra el acto que anula, que quiere anular este tipo de pensamientos. Por ejemplo, si yo estoy pensando que me voy a contagiar de una enfermedad y me viene esa idea constantemente, cualquier cosa me puede contagiar, me puedo morir. Entonces empiezan a tener estos actos de lavarse las manos constantemente, limpiar todo su contorno, entorno repetidamente, por ejemplo, ¿no? Entonces esa sería la compulsión. Eh, Otro trastorno por ansiedad que sigue vigente hasta ahora es el estrés postraumático. Creo que todos están al tanto de este tipo de trastorno, ¿verdad? Está desencadenado por un evento catastrófico que una persona vivencia, ¿sí? Entonces, todos los elementos asociados a esta catástrofe, la persona las va a revivir constantemente, ¿no? En forma muy vívida. Se sueñan con esto. Si hay algún ruido parecido que ha tenido que ver con esta situación, inmediatamente reaccionan con miedo, esperando que va a pasar lo mismo. Hace muchos años hubo un terremoto en Aikile que provocó muchas muertes, realmente era una catástrofe. Y cuando fuimos por allá, entonces la gente tenía miedo de entrar a sus casas, tenía temores, se estremecían en cuanto los
perros ladraban, por ejemplo, ¿no? Porque se dice que cuando venía el terremoto, los animales huían, los perros aullaban, ¿no? Entonces hacían una serie de ruidos los animales. Entonces, cuando se replicaba ese ruidito, ellos nuevamente revivían esa situación y con síntomas hasta neurovegetativos, ¿no? Entonces, esas características tiene el estrés postraumático. Es muy importante también su tratamiento para una vida más adaptativa, más eficaz también, ¿no? Porque esto también coarta nuestras actividades. Y por último, tenemos los trastornos de adaptación, con ansiedad en este caso, ¿no? Porque los trastornos de adaptación pueden ir también con depresión, pueden ir con psicosis, pueden ir con conductas mal adaptadas, con alteraciones de la conducta. Pero en este caso la vamos a aplicar a lo que es al trastorno de adaptación con ansiedad, ¿sí? Obviamente el trastorno, la adaptación ya nos está diciendo, ¿no? Que hay un problema en adaptarnos a una determinada situación. Por ejemplo, puede ser que reaccionamos con constante angustia frente a una enfermedad, ¿no? Eh, o si nos diagnostican diabetes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mucha gente va a angustiarse por esa enfermedad. Puede decir, mi vida está acabada, voy a usar medicación todo el tiempo, ¿no? Entonces van a estar viviendo una angustia permanente. En 2 años de estar enfermos, siguen con esa situación de que algo terrible les ha pasado, que no admiten el estar en esta situación, por ejemplo, ¿no? Que tener que bajar su rendimiento laboral o tener que tomar medicación todo el tiempo o hacerse las pruebas de laboratorio seguido, etcétera, ¿no? Entonces causa ese tipo también de angustia en adaptarse a algo, ¿sí? Igual puede ser ante la muerte, ¿no es cierto? Recuerden que cuando una persona muere hay un periodo en el que, de duelo, en el que vamos a ir recuperando paulatinamente nuestra vida normal. Cuando hay un trastorno de adaptación, entonces la ansiedad, la inquietud permanece por mucho más allá de la etapa de duelo, ¿no? De 1 año, 2 años, continúa. Entonces hay que trabajar ese aspecto y ya sea con psicoterapia o si es muy intenso con medicación. Siguiente, por favor. ¿Terminamos? Bueno, las fobias estaba. Lo que les decía, ¿no? Anormalmente intenso hacia objetos o situaciones específicas que que normalmente no lo causaría. Siguiente, creo que es trastorno obsesivo compulsivo. Les decía, sentimiento de compulsión subjetiva para realizar una acción, ¿no? Pensamiento obsesivo. Siguiente. La neurosis histérica. Esto muy de pasadita. Antes este diagnóstico era muy común, pero ahora está formando otra categoría de enfermedades mentales más importantes que los trastornos de angustia, ¿no? Se llaman trastornos disociativos y trastornos conversivos. En esto interfiere, además de la ansiedad, esta chitrez, la conciencia, la alteración de la conciencia, ¿no? Ellos viven estas situaciones como un estado onírico, ¿no? Me parecía un sueño, parecía que estaba viendo una película, no parecía que me pasaba a mí, ¿ya? Pero actualmente estos trastornos histéricos, disociativos, conversivos, ya no están tomados en cuenta dentro de los trastornos de ansiedad. Esto un poco para ilustración. Siguiente. La neurastenia era también una enfermedad eh, de antiguo, ¿no? Que cursaba con fatiga, irritabilidad, cefalea, depresión, insomnio, falta de concentración. Pero esto también es en la nomenclatura antigua, ¿no? Ahora va más con una depresión. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, jóvenes, me han dicho que tienen una clase. Esto de psicosis y es otro tema. Lo vamos a llevar la siguiente clase, por favor.
¿sí? Es importante esto de la psicosis. Siempre van a tener en pacientes orgánicos, se pueden presentar las psicosis agudas, ¿no? Que es diferente de las psicosis crónicas por enfermedad mental grave. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en su acervo de conocimientos dentro de la práctica clínica general. Eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase, jóvenes. Y si gustan, más preguntas sobre lo que es ansiedad y todo aquello. ¿Está bien?